Y siguiendo la mecánica del día de ayer, los invitamos a presentar sus preguntas por forma escrita. De estas 5 presentaciones en las cuales pasamos desde la cantidad de información y productos que nos ofrece el INEGI relacionados fundamentalmente con el tema agua, hasta los problemas de los usuarios, ¿cómo lo vemos? ¿Qué dificultades nos encontramos como usuarios para poder utilizar y aprovechar la información que está disponible y generar nuevos conocimientos, además de diversos ejemplos de aplicaciones, unas muy directas en términos de la que dan insumos para la administración del agua, otras que plantean modelos que permiten orientar hacia dónde deberíamos focalizar los temas y mejorar nuestras estrategias de planeación para reconocer todos los derechos involucrados en los usuarios que demandan el agua y finalmente aplicaciones hasta a nivel económico. Las voy leyendo como van llegando y conforme van llegando, si quieren la persona adecuada, por favor, si la puede responder, ¿no? La primera es de Natalia Hernández Trejo, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y pregúntame si actualmente existe un diagnóstico de la forma en la que la población recibe agua potable y con qué frecuencia. No sé quién quisiera responderla. Muy breve, yo creo que sí vale la pena que revisen los resultados del censo de población. Ahí se capta efectivamente disponibilidad dentro de la vivienda y por supuesto la calidad de la misma. Entonces ahí les recomendaría que acudieran a esa fuente. ¿Alguien más quisiera agregar algo? ¿No? Nicolás González Juárez, del Instituto Politécnico Nacional, pregunta: se ha hecho hincapié en que destinar agua al sector agrícola no es rentable, lo que significa disminuir el suministro de agua a este sector o generar políticas de eficientar métodos y procedimientos agrícolas, considerando que el abasto en alimentos es tan importante. ¿Quién quisiera? Lilia. Bueno, yo comentar que si uno ve la eficiencia del uso del agua en la agricultura en general, uno puede encontrar que es uno de los sectores que más agua utiliza y respecto al valor agregado que genera. Esto quiere decir su productividad no es muy alta. Claro que esto es diferenciado dependiendo de la zona donde sea. Pero en general en México el costo del agua a la agricultura es muy bajo, prácticamente es el costo de extracción del agua por los derechos que se le dan, no les cobran el derecho al uso del agua, y en este contexto el gran demandante de agua, que es la agricultura, está compitiendo con el uso de el agua en otros sectores, incluso para consumo humano. Yo creo que hay que revisar qué hacer con este gran usuario del agua, porque en un contexto, como estábamos hablando en la mañana, de agua virtual, sí, en algún momento importar recursos grandes que usan mucha agua, de alguna manera puede, en una política obviamente global de largo plazo, evitar que que se cultiven en zonas de escasez de agua y se importen estos productos, podríamos estar haciendo una política hídrica más inteligente. Esto quiere decir que tendríamos que darles otras actividades a los agricultores para que puedan vivir, no quiere decir quitarles su materia de trabajo. Yo creo que hay que razonar en estos términos y es lo interesante de las cuentas integrales, es decir, hay que lograr ser más eficientes económicamente, pero también más eficientes en el uso de nuestros recursos hídricos y los otros tipos de recursos que tenemos.
Yo quisiera comentar el tema no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista, por una parte social, pero también geopolítico. Por una parte, el sector agropecuario está produciendo los alimentos básicos y por lo tanto debe ser un sector estratégico. Entonces sí hay que eficientizar el agua, hay que reubicar, por ejemplo, los subsidios en este momento van en 87% hacia los grandes productores que están ineficientizando el proceso. Entonces hay una política, obviamente, campesino, donde no solamente sabemos que el servicio ecosistémico está producido precisamente por este sector, sino, o sea, no solamente el agua, sino el aire, suelo, biodiversidad, etcétera, sino además tenemos un problema muy importante. Y les quiero recordar que en 1972 Henry Kissinger decidió a nivel mundial un tema que se llama poder alimentario y decidió que Estados Unidos se convirtiera en el granero del mundo, y ustedes han visto las presiones geopolíticas por muchos países y México está altamente vulnerable si ven los datos de importación que tengamos. Entonces, agua virtual o no, yo creo que es un problema crucial, pero los datos, los modelos de simulación sobre el cambio climático muestran que Estados Unidos, como el granero del mundo, que los grandes flujos de granos vienen de ahí, y ahorita acuérdense con los precios que acabamos de tener, porque cerca del 38% de todos los granos básicos se han usado en etanol, muy ineficientemente. Entonces, el problema es, por una parte, una presión, y obviamente se ha duplicado el precio del grano, pero encima si calculan que en 2050 la mitad de las cosechas de Estados Unidos se van a perder, yo me pregunto, ¿qué vamos a comer? Entonces sí es un problema mucho más global, mucho más integral, y la economía da un elemento, pero el resto es soberanía alimentaria. No sé si alguien más quisiera agregar algo. Completando nada más lo que dice Úrsula, lo que creo que tenemos que tener claro es que no es un problema puramente económico, sino es un problema de política, y de política nacional en términos de qué es lo que queremos y a dónde queremos a mediano o largo plazo. Muchas veces cuando tenemos criterios puramente económicos y de eficiencia, dejamos de lado las implicaciones que tiene cualquier tipo de conversión. Si quisiéramos, y no es porque no sepamos muchas veces que hay cosas que se hacen de manera muy ineficiente en términos agrícolas o en términos de subsidios, pero muchas veces las implicaciones que tiene, por ejemplo, quitarle el subsidio a extracción del agua, pues las complicaciones sociales pueden ser mucho más complicadas y más graves que mantenérselo. Y entonces, como que todo esto efectivamente es información que sirve para entender el problema, pero si no se contextualiza bien en el engranaje social y cultural del país, podemos tomar decisiones de las cuales después nos arrepentiríamos. Muy bien, me voy a saltar una pregunta porque esa va a requerir más explicación, entonces, que está dirigida a la doctora Lilia Rodríguez, y estas pudieran ser un poquito más cortas para dar la respuesta. El doctor Eugenio Gómez, de la UAM Iztapalapa, pregunta al doctor Aparicio si los modelos hidrológicos de calidad del agua que presentó están disponibles para el público. Sí, están disponibles, pueden pedirnos a través de nuestro sitio web, y con todo gusto podemos proporcionarlos. ¿Y están disponibles y accesibles para todos? ¿Cómo? Que sí, dijo que sí. Bien. Ana Laura. Que si están disponibles. Y accesibles, digo yo. Y accesibles. Ana Laura Espejel, de la UAM Iztapalapa, pregunta al doctor Flores, ¿qué se puede hacer con los datos erróneos o incongruentes que se han obtenido? ¿Qué se puede hacer? Es muy complicado. Debe decir que nosotros tenemos más o menos en la base de datos como 700,000 registros públicos, y tenemos como unos, qué sé yo, no sé, quizá llegarán unos 50, 60,000 registros que los tenemos, pero no los hacemos públicos porque no hemos tenido todavía suficiente
voy a llamarle retroalimentación de las áreas, como para confiar en que lo que estamos o están reportando tenga que ser, ¿no? Yo prefiero que no lo tengamos todavía disponible a estar mandando información que después tengamos que estarnos repitiendo. No solamente que nos den un periodicazo, sino que incluso si un usuario lo utiliza y sabemos que esa información es confiable, pues yo creo que lo mejor es eso, y empezar a presionar para que los generadores de información pues mejoren sus procesos de revisión, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo realmente no pasaba nada si nos entregaban la información la que querían. Realmente pues yo les pedía y me decían, ahí está. Oye, pero tiene tal cosa, pues así la registré, ¿no? Y no pasaba nada. Y curiosamente ahora uno de nuestros aliados es el órgano interno de control, por ejemplo, ¿no? Porque dice, pues es que tú tienes que dar información y tienes que pasárselo a él y tienes que responderle a él. Y entonces ya cuando empiezas a tener como esas obligaciones y esa como espada atrás de que tienes que tener implicaciones de lo que estás diciendo, pues empieza como un proceso de mejora de información. Pero yo creo que hay mucha información, muchísima información, que hasta que uno no lo empieza a analizar se da cuenta de que realmente pues no es suficiente, ¿no? Y es una lástima porque mucha de esa información pues costó trabajo, costó recursos, mucho esfuerzo, y pues la verdad es que se va a la basura. No sé si alguien quisiera agregar algo al respecto. Hay unas cosas más, aunque hay mucha información que se tira, eso no significa que no tengamos mucha información. Hay veces que son puros datos puntuales y uno lo que tiene que ver es, bueno, hay muchos métodos como para sacar de todas maneras conclusiones a partir de los datos que sí tenemos disponibles, ¿no? Eso lo que sí es importante es que no es un proceso automático, es decir, pues ya tengo y entonces hago una regresión y sale, sino hay cosas de revisar, analizar y procesar de la manera más adecuada la información, la que tengamos. Al final de cuentas, pues la obligación es tratar de dar algún tipo de respuesta suficientemente confiable a los usuarios con la poca o mucha información que tengamos, y esa sí es responsabilidad de vamos a decirle así, la ventana hacia el público de información, ¿no? Seguro se nos van todavía muchas cosas que no tenemos todavía identificadas y luego las identifica el público y nos reclama, y hay cosas que hasta que no las analizan realmente no se dan cuenta de que están mal, ¿no? Teníamos, por ejemplo, nada más un ejemplo muy rápido, nosotros nos presentamos muchos años el número de tortugas eclosionadas en las playas mexicanas, sonaba bien, teníamos el número de nidos y de huevos eclosionados por año, sonaba bien, y así lo se reportaba, y resulta que cuando luego hacíamos la división entre tortugas por número de huevos que teníamos muchas gemelas y tríades tortugas para muchos sitios, ¿no? Por separado no tenían nada que pudiera decirnos que fuera mal, hasta que empezamos a ver como la integración de información, nos damos cuenta de que hay, y por eso es muy importante no solamente generar información, sino integrar y analizar información, porque con eso vamos retroalimentando este círculo de mejora de calidad. Muchas gracias. De José María León Villalobos, del Colegio de Posgraduados, estudiante del Colegio de Posgraduados, le pregunta a la doctora Úrsula si dentro del esquema de gestión del sistema de agua, ¿dónde se insertan los sistemas de captación de agua de lluvia y cuál es la viabilidad de estos como parte de una política hídrica en zonas rurales o urbanas? Yo creo que es uno de los elementos cruciales por una parte del agua atmosférico, o sea, el modelo que habíamos mostrado. Entonces, yo creo que el tema crucial del agua pluvial necesitamos empezar a tomarlo en serio. Si pensamos que la cuenca del Valle de México es autosuficiente en cuanto a abasto de agua, si estuviéramos manejando integralmente todos los recursos, yo me acuerdo cuando estaba Jan González en el Distrito Federal, hicimos un proyecto aquí en la UAM, hace muchos años atrás, y pues orgullosamente llevé el proyecto. Y la respuesta de él fue, doctorcita, yo no hago proyectitos, yo hago proyectotes. Y sí, obviamente el Lerma Cutzamala, ¿no? Entonces, el problema es que desde aquel tiempo hay una enorme pugna por todo el problema, y por eso el planteamiento era una gestión integral del agua para que pudiéramos ver todo el agua que existe, cuantificar todo esto, no solamente en términos de huella, sino también en términos de disponibilidad. No toda la vamos a usar, sino mucho, y por eso es tanta insistencia en la naturaleza y toda una lucha que yo creo que ahí podemos académicos con Semarnat
precisamente aliarnos para poder decir, este es crucial, no solamente el abasto de agua, sino el otro. Y si empezamos a utilizar el agua en varias fases, por ejemplo, precisamente cuando hubo el conflicto con la zona del norte, cuando debíamos 2.000 millones de metros cúbicos de agua, el problema crucial fue que nunca se había hecho el reuso en diferentes espacios del agua. Y ahorita si por ejemplo ven el tema de Tijuana, ¿qué estamos haciendo? Mandamos las aguas negras a San Diego, pagamos por el saneamiento, se reusa el agua en los campos de golf. Yo creo que del otro lado nos hacen falta. Entonces, ahí es todo un problema de política integral de gestión del agua, donde no solamente manejamos el agua, y el agua pluvial es crucial y es realmente elemental. Y creo que se nos ha olvidado que no todo es pozo y no todo es bombeo de agua, sino precisamente en las zonas altas tenemos que retomar y reprogramar el manejo de las aguas pluviales y el reuso racional de ellos. Aquí hay una pregunta para toda la mesa de Eunice Bañuelos del INEGI, que dice: ¿cómo se va a determinar cuál es la información de interés nacional y a quién corresponde su generación, tratamiento y procesamiento? ¿Sería conveniente establecer las prioridades nacionales y un plan de producción, integración de información e indicadores en varias etapas? ¿Están completamente definidos los marcos conceptuales y metodológicos, técnicas de recargación, para captar, tratar, generar y evaluar la información sobre el agua? Bueno, para todos. Sí, no, es la verdad, sería muy extenso yo creo cubrir todas las preguntas, pero lo que les puedo decir es que, y lo comentó Arturo en su intervención, los comités técnicos especializados son la base fundamental de la construcción del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y son ellos en principio quienes promueven esas iniciativas. Por supuesto, hay que reconocer que el instituto las induce también, ¿verdad? Y son objeto de un procedimiento muy exhaustivo de revisión. Por supuesto hay que cubrir una serie de formalidades y esas formalidades están documentadas, entonces hay que seguir esas reglas para que una vez que sea debatida la propuesta, porque por supuesto primero es una iniciativa y esa iniciativa se traduce después en una declaratoria que en este caso corresponde a la Junta de Gobierno del INEGI establecer para ese tipo de información. Ustedes podrán imaginar que por la relevancia, la importancia que tiene esta información de interés nacional, no cualquier iniciativa es, digamos, aceptada, ¿no? Y hay temas, por ejemplo, fundamentales que tienen que ver con este seminario. Por ejemplo, ¿cuántas cuencas existen en México? Pudiera parecer que es la respuesta cualquiera la daría en forma inmediata, y no es así. ¿Cuántos vectores comprende o constituyen la estructura de la red hidrográfica nacional? Para saber, ¿no? Dependiendo a qué escala y a qué detalle se hizo el trabajo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una estructuración hasta el tercer orden. Se presentó hace un momento un trabajo donde ustedes vieron qué sucede en las zonas fronterizas. ¿Por qué la red no tiene la misma densidad cuando trasciende ese límite, digamos, político, administrativo o internacional? ¿Por qué? Porque, por supuesto, cada quien enfoca ese tema de manera distinta, en este caso, bueno, con nuestro vecino Estados Unidos. Entonces, sí deben saber que ya hay iniciativas sobre el tema, se están discutiendo en el Comité Técnico Especializado del Agua, y quien quiera un poco más de información, yo les pediría que consulten, visiten nuestro portal. Hay por ahí una sección que se llama SNIEG, Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Seguramente ahí van a encontrar respuesta a muchas de las cosas que nos preguntan. Gracias. Bueno, yo un comentario. Pero un comentario que también, bueno, es pregunta, porque si hay toda una metodología internacional
y básicamente sobre el agua, que se está desarrollando de cómo captar la información y desde la definición de conceptos hasta la aplicación de metodologías, y yo creo que México, entiendo que está siguiendo y tiene una parte importante en esta discusión que se está dando ahora. Es un poco una pregunta también, ¿no? Bueno, retomo un poco lo internacional y luego contesto la otra inquietud que tiene que ver con esto. Efectivamente, el definir qué es de interés nacional no es una tarea sencilla, ¿no? La ley establece algunos grandes temas, algunos lineamientos, pero ya cuando queremos implementar bien qué quiso decir el que escribió esa ley es un tema bastante complicado. Cuando se empezó a trabajar en ese tema, tuvimos sesiones muy largas, visitamos muchas secretarías, visitamos muchos especialistas como para conocer su opinión, como para decir cuáles desde nuestro punto de vista tendrían que ser aquellos temas que no deberían de estar fuera de lo que nosotros consideremos de interés nacional. Identificamos algunos, o sea, teníamos a grandes rasgos, bueno, el tema del agua tenemos que saber cuánta hay, ¿no? Pero decir cuánta agua hay no es suficiente, tenemos que decir, bueno, tenemos que ver subterránea, tenemos que tener como la superficial, la verde, la azul, que ya esas cosas todavía tenemos como precisarlas mucho más, a qué nivel tenemos que hacerla, cuenca, subcuenca, región, todo más, ¿no? De muchas de esas cosas. Dejen decirles que creo que el trabajo que hicimos no estuvo tan mal, porque mucho de lo que estuvimos trabajando en la parte conceptual, en términos de cuál es la información que se necesitaría de información no solamente del agua, sino de muchos temas ambientales, fue la que después se tomó, y mucho de eso está retomado en este nuevo como marco conceptual de las Naciones Unidas por las estadísticas básicas del medio ambiente, ¿no? Que no es que existen muchas referencias, pero la verdad es que no podemos decir que tengamos exactamente un checklist de decir esta información es la que necesitamos, sino que tenemos que procesarlo. Hay grandes lineamientos y debemos estarlo haciendo. Y también déjenme decirles que el trabajo no ha sido sencillo cuando ya lo trabajamos directamente con las dependencias, incluso con las academias, porque si a uno le pregunto a un área de la CONAGUA cuál información debe ser de interés nacional, me saca una lista de 15 cosas. Y si se le pregunto al INEGI me saca otras 15, y se le pregunta 20, y para todos tienen algo de motivos para considerarlo, pero por supuesto que no podemos tener 500 proyectos estadísticos de interés nacional en el tema del agua, ¿no? No lo podríamos hacer, esa es básicamente la idea, y entonces esta es el trabajo que les decía complicado, decir, tenemos ideas, pero no solamente se me ocurrió o son interesantes, sino que se usa en política, es un compromiso internacional. ¿Existe realmente un ente que sea responsable o que pueda ser responsable de mantener a esa información con calidad, con periodicidad, etcétera? ¿Cómo le asignamos recursos para que se mantenga? Hay varias cosas que tenemos que asegurar, porque si no se quedan buenas intenciones, ¿no? Y la idea es que tengamos, quizá el conjunto va a ser grande después, pero ahorita que empecemos con aquellos proyectos que puedan ser mucho más interesantes. En el caso de los comités que llevamos al momento, hay varios candidatos ya en puerta. Está el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, por ejemplo, como candidato para información internacional, y toda la información que está atrás, por implicaciones obvias, todos los compromisos que tiene y por la importancia del tema. Está el Inventario Nacional Forestal como el otro tema, las cuentas económicas del agua, las cuentas económicas y todas las que están abajo, como serían las cuentas económicas y ambientales, en principio ya están declaradas como interés nacional, aunque todavía no nos hemos puesto a ver todos los problemas que tiene para ver si están bien o no. Si uno platica con la gente del INEGI, seguramente también lo viviste, el conseguir la información suficiente para tener realmente unas estimaciones del costo y de degradación y de agotamiento es muy complicado. Entonces ahí tenemos que reforzar, aunque esté declarada todavía, el tener la confianza de esa información, todavía la tenemos ahí. Entonces es un proceso que nos vamos a llevar un ratito, pero yo creo que es una forma en la que vamos organizando también un poco cómo lo hacemos para generar información que sea útil, ¿no? Y después tenemos que buscar mecanismos para que aquella que no quepa dentro de este gran marco, pues de todas maneras por lo menos siga la misma lógica, que sea información que sea útil, sea confiable y sea orientada hacia los usuarios. ¿Alguien más quisiera agregar algo? ¿No? Muy bien, ya estamos sobre el tiempo, de hecho ya nos pasamos un poquito del tiempo, se nos quedan varias preguntas, muchas relacionadas con la cuestión de las cuentas y demás de la aplicación que presentó la doctora Lilia Rodríguez. Nada más voy a sintetizar la primera que llegó, donde le pregunta, y las demás se las vamos a pasar a ella, y las otras preguntas que se quedaron aquí en el aire, para que los ponentes por favor les hagan llegar su respuesta vía correo electrónico. Esta es de Alejandro López de Provicle SC,
donde dice que basados en la matriz insumo producto de la cuenca de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que no es valle, ¿cuál es la elasticidad precio de la demanda? Corresponde esa elasticidad a lo publicado por Conagua, y dice finalmente que los datos de costos implícitos del agua para la cuenca están muy por debajo del costo marginal publicado por la CAEM y el BID, que es de 7 a 9 pesos por metro cúbico. ¿Cómo explica la diferencia? Bueno, mira, los resultados que tenemos ahorita, obviamente hacer esta estadística, que es un plano integral en donde tiene que haber consistencia con la contabilidad nacional. A nivel agregado podemos decir que podemos darle una palomita en términos de que responde. Tenemos un problema en la información hídrica, en la correspondencia entre lo que son nuestras casillas con la información física que nos permite tener el cálculo, por ejemplo, de precios que están comentando, ¿sí? que vieron ustedes, y tenemos que probar a nivel estadísticas como las que comentas tú, para poder ver la consistencia. Creemos que hasta ahorita, porque tenemos comparación de la misma información para el 2003, estamos contrastando ambos puntos en el tiempo y ver si los datos que tenemos para el 2008 realmente están perfectos o hay que corregir en algún rango. Es decir, no es fácil dar una estadística, somos la academia, y a veces a la hora, por ejemplo, simplemente de hablar de una región para hacer esta matriz, no contamos con la información que nosotros quisiéramos referente a la zona. Lo que tenemos que hacer nosotros es a veces rastrear, por ejemplo, la información del censo que estamos comentando, manejamos el censo, elegimos todos los municipios que vienen en el censo, agregamos, nos da un dato, pero ese dato censal, que para cualquiera pudiera ser ya el resultado, lo tenemos que cotejar con la información nacional, y a veces ahí hay unos brincos que es la propia información del INEGI, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer ajustes y muchas veces irnos a estadísticas secundarias para ver dónde está el problema. Yo creo que en general, de lo que hemos visto en estudios nacionales, los datos que obtenemos no están alejados de los costos que se están mencionando. Como dices tú, si fuera una evaluación más hacia arriba, todavía tendríamos más ventaja de ajustar nuestros cálculos, pero hasta ahorita estamos en las pruebas de esta información. El detalle con lo que estamos presentando, por ejemplo, no es fácil sacar este detalle. Normalmente pensamos que el agua subterránea, que es otro dato que también arroja ahí, es más barata que el agua superficial dentro de la misma cuenca, nos está dando datos opuestos. Tenemos que ver por qué el dato del metro cúbico por agua subterránea nos está resultando más cara. No encontramos en la cadena de análisis dónde pueda estar el problema, pero en términos macro, que es el resultado global, ya sin entrar en el detalle de agua superficial, agua subterránea o a nivel sectorial, podemos confiar que el dato es representativo. Los 4 pesos que nos está dando para el 2008, también hay que recordar esto, que es para el 2008, está dentro de lo que hemos visto, está correcto, ¿sí? Y obviamente a partir de la matriz podemos encontrar todas las elasticidades a nivel sectores, a nivel global, podemos encontrar muchísimos indicadores económicos a partir del modelo. Ya tenemos un modelo que es el modelo de multiplicadores, a partir de la modelación que estamos utilizando, y sí, estamos en la prueba de que si los resultados pueden ser consistentes con el conjunto de información, y la información que me están proporcionando, por ejemplo, es muy valiosa para contrastar nuestros resultados y hacer los ajustes pertinentes. Y nada más un último comentario para que no quede la visión que solo es económico y estrictamente económico, y pudiéramos ser muy rigurosos en la política que pudiera surgir a partir de esta matriz. De hecho, lo que presentamos aquí es una matriz insumo-producto
pero esta matriz se amplía a una matriz de contabilidad social en donde la parte final que corresponde al consumo privado se puede estratificar por grupos de hogares, dependiendo de uno cómo los quiera clasificar, de tal manera que pueden ser pobres, clase media, clase rica, o agricultores, parte urbana. Uno hace una tipología de hogares, con lo cual estamos metiendo la información social, y cualquier política que pueda hacer, por ejemplo, la que se sugería respecto a qué hacemos con la agricultura en el caso de la cuenca, que es un sector poco importante la agricultura en la cuenca. Si pudiéramos hacer una política sobre la cuenca, al correr el modelo, podemos, si queremos aumentar, por ejemplo, la tarifa de agua y le pega a los agricultores, suponiendo que este es el escenario, tenemos un resultado global. ¿Qué pasa en términos económicos, pero también qué pasa en términos sociales? Este sería el siguiente nivel. No hemos podido avanzar porque la matriz ingreso-gasto que tenemos para el 2008, y como viene clasificada, no nos está permitiendo hacer un cálculo que es los ingresos que corresponden a ese grupo de hogares. No hemos encontrado la manera de solucionarlo, pero en ese esquema de lograr esta metodología, donde tenemos la parte hídrica, la parte económica y la parte social, yo creo que tenemos un muy buen panorama para poder diseñar políticas, poder simularlas y ver los límites tanto económicos como sociales que tenemos para tomar ciertas decisiones, ¿sí? Uno puede querer no cobrar el agua, pero si no cobramos el agua, como decía el moderador de la mañana, la magistral de la mañana, si no cobramos el agua no podemos lograr la cobertura del 100% de acceso al agua del conjunto. Este es el tipo de límites que debemos tener claros, tanto sociedad civil, academia, el sector privado, etcétera, para poder ver en qué esquema podemos de política tenemos que movernos todos y tener que hacer todos un escenario donde todos podamos salir ganando en conjunto. En este caso, que es el agua, el objetivo último es lograr tener una cobertura 100% de agua, aunque si esto implica un aumento de tarifas, obviamente que sepamos que se aplican al suministro, a la creación de infraestructura, yo creo que no tendríamos problema los usuarios en querer aceptar este tipo de cosas, porque también la matriz da otro tipo de cosas como esta. Cuando uno ve el gasto en infraestructura, que es importantísimo, es mínimo el gasto en infraestructura que están haciendo los gobiernos en la cuenca del Valle de México. Entonces uno dice, ¿cómo se le va a lograr una cobertura, un mayor acceso al agua, si el dinero se está gastando, como han comentado aquí, en otras cosas y no en una infraestructura mínima que es la infraestructura hídrica? Gracias. Pues muy bien, agradecemos a todos los ponentes por sus presentaciones, a ustedes por sus preguntas, y pues evidentemente aquí nada más tuvimos un ejemplo de cuando hay información, si no conocemos la parte de cómo se generó esa información, si no tenemos los detalles metodológicos, las interpretaciones que se pueden dar a todo esto, y es realmente como que fue el tema central de este panel, ¿no? Estamos haciendo una integración de la información del agua, donde se plantean las necesidades, está muy clara la intención de que deberíamos transitar hacia esa integración de la información del agua para que todos pudiéramos entender lo mismo de la información que se está generando para poderla aplicar y en los diferentes ámbitos de competencia tomar nuestras decisiones o aportar en el proceso de toma de decisiones. Pues el tema, como siempre, cuando se empieza a poner bueno tenemos que cortarlo, y pues nada más me resta agradecerles nuevamente a todos nuestros ponentes y entregarles su diploma de reconocimiento por su valiosa participación. ¿Usted?